Buenas tardes, mi nombre es Jonathan Flores, estudiante de cálculo vectorial. En este video voy a mostrar cómo graficar superficies cuadráticas en el programa GeoGebra. El programa GeoGebra se puede descargar totalmente gratis desde la aplicación. Para proceder, abrimos el programa, yo ya lo tengo abierto. La primera función cuadrática que vamos a hacer es la del elipsoide. Lo primero que voy a mostrar es acá en la pantalla principal cómo es el entorno. Como vamos a hacer las superficies cuadráticas en 3D, tenemos que ir a la parte de vista y a la parte de vista gráfica 3D sacarla. Y también activamos la parte de vista gráfica para sacar unos deslizadores, los cuales vamos a utilizar para aumentar o disminuir las variables. Bueno, la elipsoide tiene la siguiente fórmula general, que es x a la 2 sobre a la 2 más y a la 2 sobre b a la 2 más z a la 2 sobre c a la 2 igual a 1. Esta es la fórmula general del elipsoide. Bueno, entonces ya acá en la parte de vista gráfica quitamos los ejes, quitamos la cuadrícula y vamos a estar algo que se llama deslizadores. Damos deslizador 1, que va a llamar a, va desde menos 5 hasta 5 y va a ser vertical. Luego instalamos otro que se llama deslizador B, que va a ser desde menos 5 hasta 5, y luego instalamos otro deslizador que se va a llamar C. Este intervalo va desde menos 5 hasta 5, o sea, en este caso, por ejemplo, C va a tomar ese valor desde menos 5 hasta 5, el que yo le seleccione en el deslizador. Ya acá ingresamos la función como tal, que es x elevado a la 2 sobre a elevado a la 2 más y elevado a la 2 sobre b elevado a la 2 más z elevado a la 2 sobre c elevado a la 2 igual a 1. Bueno, al darle enter nos sale una esfera. Nótese que A, B y C son iguales a 1. En la función del elipsoide, A, B y C tienen que ser de diferente valor. Puede que dos de las variables sean iguales, pero la otra tiene que ser diferente. Como vemos, como todas son iguales a 1, entonces forma la esfera, perdón. Entonces si aumentamos C, nótese cómo va cambiando en el eje Z. Voy a escribir dónde están los ejes. ¿Cuáles son los ejes? Este es el eje Z. El rojo es el eje X. Y esos son los ejes del programa.
Entonces, nótese que cuando variamos C aumenta en Z, que es la variable que está definida. Si lo aumenta en B, tiene que moverse en el eje Y, que es este, el verde. Y si lo aumento en el eje X, aumento A, también se mueve en el eje X en las tres dimensiones. Bueno, nuestra siguiente superficie cuadrática es la hiperboloide de una hoja. La hiperboloide de una hoja tiene la siguiente función: x a la 2 sobre a la 2 más b a la 2 sobre b a la 2 menos z a la 2 sobre c a la 2 igual a 1. Nótese que la variable z va a ser la variable negativa, por lo cual la hiperboloide se va a formar en el eje z y no va a cortar en el eje z como tal. Y cuando x y y son positivos, note que x y y son positivos, si a y b toman diferentes valores, va a formar una elipsoide. En la parte aquí introducí la función, pero no varié, no coloqué los exponentes en a, b y c para mirar la hiperboloide de una hoja en los diferentes ejes, en el eje z, en el eje x y en el eje y. Vamos a ver cómo se forma en z la hiperboloide de una hoja. Como podemos ver, aquí está la hiperboloide de una hoja. Tenemos la elipsoide en los extremos del eje y tenemos la hipérbola en el eje x y y. Esta es la hiperboloide de una hoja en el eje z. Pero si queremos nuestra hiperboloide en el eje x, por ejemplo, volvemos a negativo y nótese cómo en el eje x, que es el eje rojo, se forma también la hiperboloide de una hoja. Tenemos elipsoide formada en el eje YZ y la hipérbola formada en el eje YZ. Si deseamos nuestra hiperboloide de una hoja en el eje Y, volvemos a y C positivos y B negativo. Nótese la hiperboloide de una hoja en el eje Z, el cual forma el elipsoide y las dos hipérbolas. Nunca va a tocar el eje, la variable negativa va a ser el eje de bueno, nuestra siguiente función cuadrática es la hiperboloide de dos hojas, la cual tiene la siguiente ecuación general: z a la 2 sobre c a la 2 menos x a la 2 sobre a la 2 menos y a la 2 sobre b a la 2
igual a 1. Nótese que esta función es distinta a la de la hiperboloide de una hoja porque dos de sus variables son negativas, la otra es positiva, lo cual quiere decir que el eje de la hiperboloide corresponde al coeficiente que es positivo. En la hiperboloide de una hoja correspondía a la, al eje, a la variable que fuera negativa. En este caso es positivo y las otras dos variables deben de ser negativas. Vamos a verlo. Volvemos a utilizar la ecuación que teníamos, donde no variamos los exponentes para poder mirar la hiperboloide de dos hojas en diferentes variables. Si vuelvo como la función original, solo z va a ser positivo, este será negativo y este también será negativo. Aquí podemos observar nuestra hiperboloide de dos hojas con el eje z. Este eje z, nótese que es el eje de referencia para la hiperboloide de dos hojas. Por acá no va a haber ninguna traza y ella forma una hipérbola en el eje XY y un elipsoide en el eje de referencia, que es el Z. Esta es teniendo para ver la hiperboloide de dos hojas con el eje Y positivo, que ahora en el eje Y volvemos Y positivo y volvemos las variables x, z negativas. Nótese que acá el eje verde es el eje Y, el cual no tiene ninguna traza, no tiene, abre en forma de la hiperboloide de dos hojas. Nuestra siguiente función es el cono elíptico, el cual tiene la siguiente ecuación general. X a la 2 sobre a la 2 más y a la 2 sobre b a la 2 menos z a la 2 sobre c a la 2 igual a 0. Nótese que nuestro eje donde va a abrir el cono es el z, es la variable negativa. Por acá es donde va a abrir el cono y el eje x y y se va a formar una elipsoide como tal. Vamos a verlo en la función como tal. Inserto mi función, esta es la función general que utilicé, x a la 2 sobre a más y a la 2b más z a la 2 sobre c igual a 0, lo igual a 0. Y entonces, como lo quiero ver acá en mi eje z, vuelvo c, que es la variable de z negativa. Y nótese que acá está el cono elíptico. Se puede ver acá que como está igualado a 0, la proyección arranca hacia arriba y arranca hacia abajo y en el eje XY y me forma también
elipsoide en el eje como tal. Si lo queremos ver, si lo vamos a ver en el eje X, vuelvo a negativo y nótese X, que es el eje rojo, me abre el cono, arranca desde cero, porque es igual a cero, me abre el cono, me forma también el elipsoide en los extremos. Y si queremos ver en el eje Y, recordemos que el eje Y es este eje, el verde, y es si volvemos Y negativo, nuestra siguiente función es el paraboloide elíptico, el cual tiene la siguiente ecuación: z igual a x a la 2 sobre a la 2 más y a la 2 sobre b a la 2. Este es la función del paraboloide elíptico, el cual tiene ya una de las funciones, por ejemplo en esta z, ya no es elevada al cuadrado, y la iguala con las otras dos variables que corren. Insertamos nuestra función, entonces ya aquí, como la tengo definida, la voy a simplemente igualar a z. Digo ok. Nótese que automáticamente me puso hacia arriba el paraboloide. Véase que forma el paraboloide en el eje Z hacia arriba, y en la parte de arriba me forma el elipsoide de x sobre 2, volver z negativo, perdón, para que el eje se vea hacia abajo y la proyección se vea hacia abajo. Si yo deseo ver el paraboloide elíptico pero en la función x, entonces lo que hago es pongo acá x, coloqué ya mi igualación, que el paraboloide elíptico abriera en el eje x, y nótese que me abre en el eje x positivo, me forma entonces el elipsoide en el eje YZ y abre hacia arriba positivo. Si lo quiero negativo, entonces lo cambio en la función por negativo y me abre hacia el otro lado del eje X. Si quiero ver el paraboloide elíptico en el eje Y, que es el rojo, simplemente va a abrir de esta manera si es positivo, y si es negativo abre hacia abajo, lo cual vamos a ver en la siguiente función. Si reemplazo en vez de aquí Y, positivo, nótese que me abrió hacia arriba y forma el elipsoide en el eje XZ.
Bueno, nuestra siguiente superficie cuadrática es el paraboloide hiperbólico, el cual tiene la siguiente ecuación: z es igual a y a la 2 sobre b a la 2 menos x a la 2 sobre a la 2. Nótese que ya en este caso tenemos una variable negativa y una igualación en z. Cambiamos acá en la fórmula original y decimos que esto es z, que esto es negativo y que este es y. Nótese que acá tenemos el paraboloide hiperbólico, muy parecido a una silla con la que se montan en los caballos. Si yo aumento y disminuyo a, nótese que al aumentar tiende a bajar. Si yo lo acerco más a 0, se vuelve mucho más grande. Esto es en a, que es x, que es negativo, y b, que es y también. Lo que podemos observar aquí es, si lo vemos desde este punto, tenemos un cono elíptico que se corta acá, pero si yo cambio quiero ver cómo varía espero en y, coloco y acá coloco z y mire cómo varía. Este es el paraboloide hiperbólico, el cual cambia su posición. Yo lo coloqué en y es igual, empezó en y, pero mire que no lo alcanza a tocar como tal, sino que se va extendiendo. Nótese cómo se va extendiendo, pero nunca toca el eje 0. Y si lo pongo en x, observamos el cambio, también es igual. Esta es el paraboloide